Esta mujer aúna una precisión periodística con conocimiento mágico y te deja boquiabierta. Austera y lúcida en su decir, comprometida desde siempre en su accionar con el momento histórico-político en que vive, denuncia con inteligencia lo que cree injusto. Siempre un paso adelante con su preclara visión del acontecer social. Ama la naturaleza, ama lo poético de la vida. Trabajadora incansable, docente comprometida, tanto en un relato como en una novela o un guión de vendimia, nos dice a todos y todas: un gusto charlar con Miriam Armentano como invitada. ¿Por qué está Miriam Armentano con nosotros en el diálogo con Palabras para Convidar? Primero porque tiene obviamente muchas palabras para convidar, mucho para convidar, y es una persona que yo admiro profundamente. Los ingleses dicen convey the meaning, y eso quiere decir conllevar de acá a acá lo que uno quiere decir, y no cualquiera puede hacerlo. Siguiéndola en las redes sociales respecto de cualquier tema, de humanidad, de justicia, de injusticia, de amor, de paz, de sabiduría, Miriam está con la palabra justa. Por eso hoy está con nosotros. Muchas gracias. Y querías preguntarte, gracias. ¿cuándo empezaste a escribir vos? ¿Cuándo empezaste a escribir? Viste que uno escribe sin saber la fecha, es una forma de decir, hay tantas, ¿viste? No tengo el don de la pintura ni el de la música, o sea que mi única herramienta fue la palabra. Pero desde chiquita supiste que te gustaba escribir. Escribir, sí. Ahora me costó la relación con la palabra, porque era muy tímida, entonces no hablaba casi nada. Ajá. Entonces mis diálogos eran soliloquios. Entonces, claro, quizás ahí se forma una conexión íntima con la palabra. Claro, claro. Porque no es la palabra convidada como ahora, sino es la palabra como única relación. Claro. Porque cuando es difícil establecer relaciones por la timidez, quizás la relación con el mundo de las palabras es como muy mágica, porque creás los mundos en donde podés decir lo que querés decir y que no te animás a decir en otro... La lengua madre te lo permite. Claro, que no te animás a decirlo en otro ámbito, y aparte tenés la respuesta que querés porque vos te contestaron lo que vos querés. Quien habla solo piensa hablar con Dios un día, decía el Antonio Machado. Miriam, ¿y eso te llevó a estudiar, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, el profesorado en Letras? Sí. ¿Y cómo fue tu paso por la facu? Yo me inscribí en 2 facultades, en Ciencias Políticas y en Literatura. Cuando yo estaba en Ciencias Políticas se cerró esa facultad, la carrera, y dejaron a los alumnos más avanzados, entonces entré en Letras. Y años bravos esos, perdón. Claro, te conectás con el mundo de las letras desde otra dimensión, con una información más precisa, aunque acotada a veces por las circunstancias, pero es información. Claro, y la información siempre es válida. El periodismo y las letras y la literatura tienen una ligazón como vos con tus soliloquios. Sí, totalmente. Totalmente. También haces docencia. 39 años hice de docencia. Yo creo que eso me define profesionalmente, porque he pasado por todos los niveles, primarios, secundarios, universitarios, y por todos los turnos, por todos los sectores periféricos, más urbanos, rurales. ¿Y cuándo escribís, Miriam? Por ejemplo, a la noche, cuando se te ocurre, no sé, al mediodía. Cuando uno trabaja, escribe en la noche. Cuando no trabajas, por ahí tenés ese privilegio, de tener tus huecos. ¿Y qué preferís escribir? ¿Sobre qué? Por ejemplo, sobre desarrollar un pensamiento. Eso me encanta. De todos modos, lo que he escrito han sido relatos, sobre todo. Tengo un libro de relatos y una novela. En ambos los personajes son prácticamente reales, porque esto de no hablar mucho te lleva a observar mucho. Claro. Entonces,
realmente he observado mucho. Y me gusta mirar, me gusta escuchar. Y las vidas de las personas son muy ricas. Claro. Son muy ricas. Claro. Y por ahí hay alguna que te toca un poco más y decís, esto quisiera dejarlo. Claro, claro. ¿Y qué autor te gusta o preferís? Mira, hay un libro que he leído creo que 8 veces y me parece que es Hombres de Maíz, de Asturias. Me gustan muchos autores. ¿A quién no le va a gustar Borges, Cortázar? O sea, obvio porque que me esa gusta. Pregunta suele ser un poco, ¿cómo te podría decir? Es como cuando te preguntan, ¿tenés 3 hijas? ¿A cuál querés más? Y vos decís, no sé. El otro día, hace un tiempo, le preguntaron a Dolina, Alejandro Dolina, y dice Alejandro, hoy estoy con Rubén Darío, mañana no sé, o sea, el tiempo presente es, porque esas voces de los escritores te hablan en el momento preciso. Claro, Juarros, Pizarnik, o sea, te morís leyendo eso, o sea, no podés dejar de decir cómo lo hizo. Claro. ¿Cómo se le ocurrió transmitir esto de esta forma? Claro, es lo que yo decía en la presentación de vos. Habla por mí. Ay, esta mujer está diciendo lo que yo quisiera decir en este momento. Y es buenísimo. Claro, eso, ¿no? O sea, eso te asombrás porque... Y volvés a leer el mismo verso y decís... Hasta casi te da envidia, porque decís, ¿cómo no se me ocurrió una cosa de tanta belleza? Claro. Entonces, como decíamos, por ejemplo, de los jazmines que vos nos regalaste y trajiste acá, que Federico García Lorca decía, avisarle a los jazmines con su blancura pequeña. Los jazmines con su blancura pequeña, qué cosa tan extraordinaria, ¿no? ¿Cómo lo vas a definir? Claro, ¿Y qué haces en la vida cotidiana? Mira, tenés 2 hijos. Tengo 2 hijos, leo mucho, tengo un jardín muy grande y hago bastantes actividades en relación a lo social, o sea, tengo muchas relaciones, muchos grupos. ¿Grupos literarios, grupos de literatura? No todos. Yo voy a, por ejemplo, grupos de... Hay un grupo que comenzó siendo un círculo de mujeres donde cada una enseña algo, lo que sea. O sea, puede ser tejido, poesía, yoga, cualquier cosa. Cada una enseña algo. Qué bueno, acá en Después Mendoza. se abrió ese grupo y entraron varones. Entonces, ese es un grupo bastante rico, muy rico. Y después hay otros grupos en donde estudiamos el mundo de los queros. De que los queros son sobrevivientes de los incas y que tienen toda su filosofía y bueno, su sabiduría. Nos metemos en ese mundo y en esa herencia. Claro. Ya seguimos charlando, si te parece, en la próxima entradita. Hay tanto para conversar, Miriam. Sí, mucho. En la librería de la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, 25 de Mayo y Sarmiento, hay libros encantadores como este. Por ejemplo, Todas las voces, tradición y renovación en festejos y músicas populares de Mendoza. Los autores son varios: Diego Bosquet, María Inés García, Mario Macera, Mónica Pacheco, Octavio Sánchez y Gladys Vargas. Esta obra describe y analiza diversas experiencias musicales y populares de Mendoza, y sus autores utilizan categorías como modernidad, tradición, renovación, masivo, popular, para abordar expresiones culturales donde la música ocupa un lugar central. De hecho, ellos son grandes músicos de Mendoza. El lector va a descubrir qué son las veladas de santo, cómo se ha ido modificando la fiesta del patrono Santiago, de qué modo se originó y evolucionó la música de la fiesta de la vendimia, cuáles son los rasgos principales del llamado folclore cuyano, qué proclamó el manifiesto del nuevo cancionero, por ejemplo, y por qué Canturía sigue siendo considerado un mítico grupo coral aquí en Mendoza. Sostiene el musicólogo Héctor Goyena, que es quien prologa el libro, que estos ensayos no solo permiten apreciar la producción y circulación de las expresiones musicales de raíz folclórica en Mendoza, sino que constituyen una contribución muy valiosa al campo de los estudios de la música popular en Argentina. Y seguimos hablando de los queros.
Ah, les gustó lo de los quiero. Sí, cuando hubo la conquista, parte de los incas, que en ese momento el grupo de sacerdotes que tenían a cargo los guardianes de la tierra, quedaron a 5.000 metros. Entonces, la leyenda dice que ellos hicieron una burbuja de invisibilidad para no ser colonizados ni conquistados, con todo lo que eso implica. Para preservar su conocimiento. Para preservar, ¿no?, el conocimiento. Que era tan antepuesto, digamos, al colonizador. Era otra visión. Era otra visión, de la vida, sobre todo de la tierra, de la relación con la tierra. Claro. Y bueno, el tema es que también la altura dificultaba el acceso, y ellos, al no bajar, bueno, eso se preservó. Y es muy interesante porque te renueva la relación con las cosas. Claro. Si tenemos tiempo, te cuento uno de los principios. No sé, ¿tenemos tiempo? Sí, ¿tenemos tiempo? Uno de los principios es el causai, que es cómo me relaciono yo con las cosas. Ajá. Diariamente, cuando vos me preguntabas esto de qué se hace cotidianamente. Por ejemplo, nosotros tomamos el mate, lo tomamos, y bueno, es una cosa en donde yo no me conecto con ese elemento. Pónganse, yo tomo mis anteojos. Pero si yo tengo la costumbre de presentarme ante mis anteojos, entonces yo misma voy tomando otra envergadura, porque es un ser que se presenta ante otro. Y esto, que puede ser algo cotidianamente que tomamos, dejamos, toma otra envergadura. Esto es una entidad que forma parte de mi universo. Esto forma parte de mi universo, esta silla. Claro. Pero si yo tengo la actitud de presentarme y de darle a ella el nombre que tiene, de establecer el vínculo. Claro. Entonces, de pronto todo me va relacionando. Claro. Nada es ajeno. Es toda una filosofía, ¿no es cierto? Todo, muy nueva para nosotros. Todo forma parte de mi universo. Ajá. Entonces, al ser todo mi universo, todo es relación, todo es relación, todo es comunicación. Y fíjate que respecto de lo relativo, el propio San Francisco de Asís decía, hasta los objetos tienen alma. Y en definitiva estaba diciendo eso también. Claro. O sea, incluso sin entrar en el tema del alma, que podría ser un tema que nos llevara a la controversia, es la existencia. O sea, esto existe en mi universo. Y yo tengo que saber que desde mi propia existencia, que esto está en mi existencia y que tiene existencia. Ajá. Entonces de pronto andás relacionándote con las cosas, con el mundo, con todo de una manera diferente. Claro. Porque me relaciono de existencia a existencia. Perfecto. Te convido la existencia de este mate. Sí. Y nos vas a contar, Miriam, creadora de guiones de libretos de vendimia, una mujer en un sistema machista, digamos, que además de ser una persona muy culta y con mucho conocimiento, como ustedes la habrán escuchado, hace guiones de un género que mucha gente subestima porque cree que es una prosa poética rebuscada, remanida, y que siempre se dice lo mismo, que los narradores siempre decimos lo mismo. Pero vos tuviste la valentía o el gusto de hacerlo. Sí, el gusto de hacerlo. Es complejo, es un tema muy complejo el de vendimia, porque es un género complejo. Claro. Es un género que abarca lo literario, lo visual, lo auditivo, el movimiento, el sonido, la imagen, es una vorágine. Y es probable, me incluyo en esto, que hayamos caído en escribir como si fueran a leerlo
y no escucharlo. Y eso es probable. Estoy hablando desde mi experiencia. Dejo de lado otros autores que puedan haber tenido una experiencia distinta. 4 guiones nacionales de Fiesta Nacional de la Vendimia tiene. Claro. Entonces, por ejemplo, uno a veces escribe apoyándose en que si no se entiende lo que uno dice, está la imagen, está el sonido, está la luz, hay movimiento, hay personajes. Como que todo se va a complementar. Y a veces no es tan claro. Y a veces no es tan claro. Sobre todo también porque la dirección escénica es otra interpretación. Claro. Entonces, sí, pero con respecto específicamente a los textos, es verdad que a veces adolecen de claridad. Pero también es verdad que sería una pena sacrificar la imagen poética por hacerlo claro. Entonces es como un desafío, y yo creo que es un desafío para los próximos guionistas esto, o sea, tener la poética propia de la vendimia y tener la claridad de un espectador que está en una fiesta y que a veces no está siguiendo un texto como si yo tomara un libro. Claro. Bueno, antes de pasar a otro tema, ¿qué le sacarías a la Fiesta Nacional de la Vendimia y qué le pondrías? Como decíamos recién, es un género complejo y se le suma lo de género complejo esto de si es popular o no es popular, si es turístico, es cultural. Sí. O sea, hay que definir tantas posiciones con respecto a eso, que yo creo que amerita como un debate más tranquilo, ¿no? sobre la fecha de la vendimia, sí, en donde se pueda cotejar esto, sobre todo si es una fiesta popular o no. Yo me juego un poquito a que sí, a pesar de toda la intervención del Estado, a pesar de toda lo que implica turísticamente. Pero bueno, esto hay que definirlo. Entonces, eso te va dando ciertas características. Y también esto, si es un episodio cultural, sobre todo artístico, también es otra característica. Porque a veces lo que es absolutamente artístico, bueno, tiene en sí misma una serie de códigos y de reglas que son en sí mismas. Y si yo quiero que esto se involucre con un público y si ese público es masivo, bueno, hay mucho hay un tira y afloje. Claro, increíble. Hay mucho que hablar, pero sí. No, yo le sacaría, ahí te interrumpo porque es mi sí. especialidad. Le sacaría el concurso de belleza. Digo, más allá de porque por lo general, cuando se habla de Fiesta Nacional de la Vendimia, se hablan de las dos cosas, ¿no? La mayoría de la gente no se habla del hecho escénico nada más, sino que lleva todo el concurso, las reinas y todo lo demás. Y, bueno. Yo en una fiesta de las vendimias que se llamaba Los Rostros de la Vendimia, yo hablo sobre el tema de las reinas. Yo coincido con esto que vos estás diciendo, del tema de la exaltación de la belleza y la exaltación de determinado estereotipo de belleza. Pero en algunos lugares, yo que he trabajado en zonas alejadas, la reina representa a esa gente. Sí, fíjate que no nos se hemos puesto de acuerdo. Se siente representada. Y yo narré Sí, vos fuiste la voz. Que yo decía la reina, porque dije reina, ¿no? Sí, toda esa y cosa. Entonces yo lo he vivido, pero lo he vivido interiormente. O sea, la gente quiere que su distrito se lo nombre. Claro, porque está y cuando accede a ese espacio en el que es nombrado, en que es visibilizado, se empodera, o sea, toma una dimensión, es visible. De hecho, se hacen visibles los barrios. Sí, y también hay una cuestión política importante, ¿no? Sí, estoy hablando de la base que es barrios, uniones vecinales, clubes. La gente quiere sentirse nombrada, quiere que su club participe de eso. Claro.
Pero esto es el sustrato. Sí. Después del sustrato siguen otros pasos. Miriam, y contanos de esos grupos, ¿qué haces vos colectivamente? La escritura colectiva. Sí. Surgió una experiencia que tenía que ver con un grupo de personas que estaban en Navarra, en España. Entonces la experiencia era hacer una creación colectiva con personas de distintas especialidades y de distintos países. Entonces habían personas de España, de Francia, de Estados Unidos, y yo estaba por Argentina. Y empezamos a hacer una creación colectiva en donde nos íbamos armando una parte, era para una fiesta que iba a suceder en Artajona. A partir de eso, no se concretó la fiesta, pero sí se concretó la relación y el vínculo entre personas que venían del orden de la música, del orden de la filosofía, de las letras, de la plástica. Y ese proceso tan rico, a través de ese proceso yo llego a hacer un taller en Artajona, precisamente en Casa Iriarte. Entonces en ese taller yo tengo una obra que no está publicada que se llama La sombra del colibrí, que es una novela collage. La novela collage te permite tener fragmentos que tienen un hilo conductor, pero que a su vez son muy libres, donde hay recetas, canciones, textos, diálogos, canciones de cuna, páginas de diccionarios. Es como muy desafiante. Entonces lo trabajamos, esa novela la trabajamos en ese taller, en Casa Iriarte. Y a partir de ahí quedó un Facebook que se llama La sombra del colibrí, en donde se empezó a trabajar. Yo hacía una propuesta a través de una imagen o de una pregunta y cualquiera podía ir escribiendo. Y fue muy apasionante. ¿Duró porque varios años? No, duró varios meses. Varios meses. Sí, no sé bien por qué circunstancia yo decidí suspenderlo y ahora estoy pensando en recuperarlo porque yo creo muchísimo en la creación colectiva. Yo creo que todas las personas pueden escribir y todas las personas pueden escribir con mucho vuelo, con mucha creatividad, que pueden romper cualquier esquema de rigidez de la palabra, y lo colectivo es apasionante, apasionante. Y ahí se vio porque al sumar lo que se producía y personas de distintos países produciendo sobre una imagen, bueno, ¿por qué no se puede hacer? Claro. Es apasionante. Sí, yo pongo muchas fichas en lo de la creación colectiva. ¿Y las ediciones de libros así, de los que se tocan, de los que se manchan, de los que se subrayan? Bueno, La sombra del colibrí está en proceso de que sea así. ¿Pero se necesita un dinerillo importante? Claro, sí. Sí. Es difícil conseguir. Es difícil. En realidad no he puesto muchas fichas, pero claro, sí. Bueno, ese libro Presencias, ese lo hice yo, hice una cantidad cortita y los regalé. Y este de los galeanos, también hice este pequeñito y los regalé. Y en una ocasión, una artista plástica, Gabriela Romero, me lo pidió en un encuentro de los que se hacían en Bermejo, que se hacían para cada estación. Entonces ahí me lo pidió a través de un amigo en común. ¿Me prestarías el libro? Que me dijo un amigo que lo leyera. Entonces le presto el libro. Y ella me devuelve el libro con 4 pinturas que había hecho a través de ese libro. Claro. Entonces, bueno, finalmente ese libro después lo publica la Dirección General de Escuelas, que también es de distribución gratuita. Se distribuyó en las escuelas. Y en la presentación se hizo la hizo Gabriela Romero, a través de imágenes, porque ella es artista plástica. Entonces lo que fue sacando fue haciendo imágenes y construyendo imágenes. Claro.
Hablando de construir imagen, queremos que nos convides la palabra leyendo algo de lo tuyo. Ah, bueno. ¿De cuál? ¿De presencias? De los Galeanos. De los Galeanos. Bien. Presencia. ¿Necesitas los anteojos? Ay, sí. ¿Pediles permiso a los anteojos? Sí, sí. Bueno, me lo tomo yo mientras. Sí, sí. Está buenísimo el mate. Muchas gracias. El día estuvo dormido, mareado de vida y de ausencia, de maldiciones y de silencios. Sobrevino herido el atardecer. Nazareno tomó la luna para calmar su primera llaga. La apoyó fría sobre la piel caliente. El vapor dudó como mariposa mojada. No subió. Los siglos se desmoronaban, se propagaron las heridas. Se le resbaló la luna. Como cuchilla afilada su borde surcó la piel. Él se desgarró en jirones. Entonces las legiones se asomaron de esas heridas como águilas multitudinarias, indomablemente derramadas, con el martirio de todos los tiempos y de todos los sistemas, con tanta locura, con la humanidad estúpida buscando estímulos para moverse, con la humanidad invasora, la humanidad torturadora, la humanidad indiferente. Miles y miles de años de humanidad invasora, torturadora, indiferente, estúpida. Con la humanidad hambrienta que devora a sus hijos hambrientos, que invade hijos hambrientos, que tortura a hijos hambrientos, que no le interesa ni el hambre ni la estupidez de sus hijos. Con la soledad del hombre, con la soledad de Elvira. Con las pocas fuerzas que le quedaban, volvió a tomar la luna y la levantó, rasgándose de abajo hacia arriba, sin palabras. Sus párpados cayeron como alas marchitas, todo sin nombres, la nada, única magnitud. Tiramos la ceniza al canal, fue su pedido. Los planetas aceleraron sus palpitaciones, confundidos, desafiados, en ese espacio lleno de abismos. El canal sabe el regreso. La luna ha perdido a su hombre, el perro a su compañero. Ay, muchas gracias. Sí. Suicidarse con la luna es todo un atrevimiento. Claro, claro. Es todo un atrevimiento. Gracias por venir, Mirita. Gracias por la invitación y por esta calidez. Hasta siempre. Hasta siempre.